Nos atiende el expresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Maximiliano, ¿cómo te va? Es un placer dialogar con vos. Está Guadalupe Ortellado aquí en la mesa de Radio UNE. Mi nombre es Francisco Villanueva. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo está? Sí, muy bien, muchas gracias. Que tenga buena jornada, buen lunes, buena semana. Maximiliano, ¿cuál es la primera impresión que te deja o que te ha dejado el debate presidencial anoche? A ver, en principio fue un debate con un enorme nivel de visibilidad, pero entiendo que escasas novedades políticas, ¿no? Entiendo que los diferentes actores fueron con una estrategia defensiva bastante más ajustada que su estrategia ofensiva en términos de debate, lo que generó una escasa cantidad, te diré, de elementos novedosos en el debate mismo y, por supuesto, con performance diversas. Me parece que en ese contexto no habrá demasiado recordable, más allá de 3 o 4 elementos, sobre todo de actores que aparecen por detrás hoy en la intención de voto, que fueron quizás un poquito los que más arriesgaron. Pero en realidad en principio fue un debate un tanto aburrido, con un formato que complica un poco la presentación de las ideas, ya que debatir una propuesta económica, o al menos presentar una propuesta económica en un minuto, se asemeja más a un tuit que a una propuesta de campaña desarrollada. Creo que en ese contexto hubo poco material que no pudiese extraerse de etapas anteriores de la campaña. Claro. Dentro de los tópicos, digamos, que se han tratado, ¿cuál crees que fue el que mayor importancia o más calor ha tenido en medio de idas y vueltas para vos? Bueno, claramente la catarata de réplicas en economía... En economía, ¿no? Sí, que me parece que complicó un poquito el debate a posteriori, porque muchas figuras se quedaron sin espacio, digamos, para más. Pero ese fue, me parece, el punto culmine en términos de intercambio respecto de una temática. De todas maneras, algo en derechos humanos también, a partir sobre todo de lo que se debatió entre Bullrich y Bregman, y luego Bregman y Milei, me pareció también como un punto un poquito más alto, diré, del debate, donde mostraba posiciones encontradas, que es el sentido último del debate, ¿no? Si no, serían exposiciones. El debate como tal requiere del intercambio para hacer un debate, justamente. Claro. Me parece que esos fueron algunos puntos interesantes en el marco, como digo, de demasiado pautado todo lo que se dijo. De hecho, hubo poca repentización. Me parece que quien en eso tuvo un papel un poco más destacado fue Miriam Bregman, pero claro, lo que sucede es que en un escenario que a priori aparece como un escenario de 3, lo que sucede con Miriam Bregman y con Schiaretti pasa a ser un poco menos relevante en términos de la modificación del escenario político que lo que podía suceder con aquellos 3 que tenían más para apostar, digamos, o más para perder, que jugaron una estrategia absolutamente conservadora, con, como te digo, matices diversos, ¿no? Uno de estos tiene como diferentes ejes de análisis. Un primer eje que tiene que ver con los temas que se tratan, estaban por supuesto pautados de antemano. Otro que tiene que ver con el posicionamiento de derechas, izquierdas, conservadores, progresistas, y un tercero que tiene que ver con los atributos. Me parece que en ese tercero sí hubo una ventaja, te diría, a favor de Massa, que se presentó como bastante más sólido y en dominio de la situación que lo que sucedió, por ejemplo, con Bullrich. Mira vos, que claro. Estuvo bastante dubitativa, cometiendo una enorme cantidad de furcios mientras hablaba. Y Milei, que si bien fue una versión contenida de Milei, eso tiene elementos positivos. Digamos, en alguna medida lo muestra un poquito más atractivo a los sectores que podrían estar más en el centro, un poquito más en el centro político, al mismo tiempo lo desdibuja. Entonces me parece que quien salió de los 3 como más sólido en términos de atributos personales, te diré, es Sergio Massa. Un poco más preparado, decís, digo, en idas y vueltas, en respuestas, en improvisación. ¿Hubo un poco de improvisación o no, para vos? A ver, sí, poca, menos de la esperada. ¿Qué sucede? Los debates siempre se entrenan. Mientras más se entrenan, uno está más seguro de aquello que tiene para decir y por lo tanto puede improvisar más. Con lo cual, aunque parezca un contrasentido, la improvisación es una consecuencia del entrenamiento.
Y en ese contexto dio la sensación de que Massa estaba bastante más cómodo, tampoco se salió mucho del guión, y lo que no hubo fue el aprovechamiento de oportunidades bastante interesantes, como fue el formato de preguntas y respuestas. Eso sí me pareció muy llamativo, porque a diferencia de la repentización, que bueno, puede tener ante lo que uno dice, uno sale desde otro lugar, creo que Massa lo hizo bien en un momento cuando le dieron pie para hablar del gobierno de unidad nacional, que creo que sí fue un mensaje que él pudo dejar dentro del debate. Me parece que las preguntas y respuestas, que además uno sabe de antemano que va a hacerlas, y que va a hacerle una a cada uno, parece que fueron oportunidades aprovechadas en términos de desacomodar la estrategia política. Uno no sabe qué pregunta va a venir, sabe qué pregunta va a hacer. Creo que las preguntas en general fueron bastante pobres, y en esa pobreza no lograron desnudar. Digo, los debates hay que tener muy claro que es comunicación positiva y comunicación negativa, y que está bien que esto sea de esta manera, porque si no serían una guerra de egos, exponiendo cuestiones. Entonces, en la comunicación negativa relacionada con las preguntas, me parece que fue bastante flojo el desempeño de todos los participantes, quizás nuevamente, a excepción de Bregman, que fue quizás un poquito más picante en los planteos que hacía en sus propias preguntas. Sí, ¿no? Me daba la sensación como que estaba, como decía, un poquito más picante en cuanto a sus preguntas, y la reacción que tomaba también, ¿no? Dentro de los 5 presenta allí. Sí. Maximiliano, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo para la entrevista. ¿Entendés, bueno, a tu criterio, tu análisis, ¿no?, que los candidatos llegaron a entender justamente la metodología, la técnica? Porque pareciera como que justamente en el eje de economía, sobre todo Massa y Milei, quemaron todo lo que son los derechos a réplica, por lo que no podían seguir contestando en los otros ejes, ¿no?, que se fueron desarrollando, e incluso pareciera como que Bregman llegó a entender y dejó el derecho a la réplica hasta para el último tema, que era justamente derechos humanos y convivencia democrática, ¿no? Sí, en principio me parece que fue un error gastarse todos. Uh-huh. Sin embargo, entiendo que esto también debe haber sido fruto de la estrategia, pensando en lo siguiente, ¿no? Por un lado, economía del conocimiento, es probable que el debate comience con más rating del que termina, con lo cual a veces es preferible jugar pronto antes que haya un menor nivel de encendido y de interés público en el debate. Me parece que ese fue el primer elemento. Y el segundo elemento es que tanto para Milei como para Massa el tema económico era su tema, uh-huh, con lo cual necesitaban, no así el tema de Bullrich. Entonces me parece que necesitaban ahí jugar varias cartas. Sí creo que fue un error no jugar hasta la última, y que no quedara para a posteriori, digamos, ninguna posibilidad de réplica, porque eso también le generaba la dificultad para la improvisación que bien decíamos hace un ratito, para la posibilidad de reaccionar ante algo que se dijera en algún punto particular. Creo que debieron haber gastado quizás hasta la penúltima, Massa lo hizo en la primera intervención, y guardar una para usarla en el momento oportuno. Creo que jugaron una de más, me da la sensación. Claro, ¿no? Más allá, ¿no?, de que había ejes establecidos como ser el de economía, el de educación, el de derechos humanos y convivencia democrática, ¿crees que dentro de estos temas a los diferentes candidatos, le faltó hablar de algún tema en específico, como por ejemplo traer sobre el tapete lo que fue los vacunatorios VIPs, otros temas de corrupción también? ¿Te parece que faltaron un par de temas que la gente hubiera querido escuchar del otro lado? Sí, a ver, siempre hay muchos temas, y sobre todo, como digo, con este formato tan pautado, hay cuestiones que quedan afuera, aunque pueden ser laterales al asunto. El tema de la corrupción, sí, me parece que fue un tema del cual podría haberse hablado más. Claro que son temas que, por el posicionamiento, más allá de lo que uno pueda juzgar respecto de un candidato u otro, por el posicionamiento les convienen más a unos que a otros, en general a los que no tienen responsabilidades ejecutivas, uh-huh, ¿no?, que difícilmente podrían ser acusados de eso. En cambio, quienes las tienen más propensión a eso, sobre todo pensando en lo que había sucedido tan solo 24 o 48 horas antes con el caso Insaurralde. Eso sí me resultó llamativo, la escasa utilización, digamos, de muy por arriba en términos discursivos. Claro, sobre todo pensando que era un tema de interés público, porque era un tema que ya estaba en la agenda pública con independencia del debate. Entonces me dio la sensación de que no hubo
una estrategia adecuada de parte de aquellos que podían usarla como estrategia ofensiva, de un caso que sí podía generarles ventajas competitivas respecto a un rival, en este caso de Sergio Massa. Me parece en ese contexto que tanto eso como un debate respecto a algunas cuestiones que aparecen como centrales en algunas candidaturas, el caso de la inflación, más el caso de la dolarización de Milei, me parece que fueron escasamente utilizados, ¿no? Sí, Entonces, claro. Es un ejercicio que creo que es interesante. Digo, tanto ustedes como yo somos personas muy interesadas en lo que sucede en un debate, y uno debe preguntarse 48 horas después del debate qué recuerda. Claro. Seguramente va a ser bastante poco. Eso describe el debate. Y si uno piensa en qué recuerda, es probable que dentro de un par de días nos acordemos de Córdoba de Schiaretti, que lo dijo 1.200.000 veces, y de, digamos, cuando lo acusa de mascotita Bregman a Milei. Sí, que no es león, sino un gatito mimoso. El gatito mimoso, exactamente. Y creo que bastante poco más. Entonces me parece que no hubo, quizás no hubo un trabajo, aún a pesar de que los tiempos son muy cortos, son los mejores momentos para un tuit. Digo, para generar un tuit desde ahí, o un meme. Y me parece que no hubo demasiado de eso en el debate, y creo que eso también fue una oportunidad perdida para varios candidatos. Claro. Ahora, de acuerdo a las encuestas que están circulando, Maximiliano, ¿quiénes están allí, por lo menos, o a quién los ves vos en el balotaje? Datos concretos, digo, de encuestas que hoy están circulando en nuestro país. Sí, en las encuestas que hoy circulan aparece Milei con bastante claridad dentro del balotaje y Massa un poco por encima de Patricia Bullrich, ¿no? Esto dicho semanas antes de las elecciones y en un proceso en el cual seguramente pasarán muchas cosas de aquí a las elecciones. Ahora, si juzgamos a partir del debate anterior, entiendo que hay pocos elementos en este acto comunicacional que, si bien no hay actos comunicacionales que por sí solos modifiquen completamente una elección, o casi nunca los hay, el debate es un momento para meter mensajes, es un momento de los más importantes, sobre todo cuando tuvo más de 40 puntos de rating, un nivel de discusión pública importante. No veo en este debate demasiados elementos para que se modifique sustancialmente la distribución actual de la intención de voto que reflejan las encuestas. No me parece. Sí creo que este puede ser un buen ensayo para el próximo debate, donde seguramente corrijan algunas de estas cuestiones que fueron deficientes y que me parece también que por la deficiencia, te diré un poco colectiva, no fueron tan notables. Pero decirlo de esta manera, si nosotros hablamos un poquito de este escenario que parecen indicar las encuestas a priori, a veces se gana no perdiendo. Y entiendo que las dos primeras figuras que nombré, me parece que con no perder les alcanza. ¿Por qué? Porque quienes necesitan arriesgar para generar modificaciones en la tendencia no lograron hacerlo. Si la tendencia te favorece, no perder es negocio. Claro. La sensación de que eso fue lo que sucedió tanto con Milei como con Massa. Maximiliano, y para vos, ¿quiénes deberán ajustar más el discurso para el próximo domingo? Sí, deberán hacerlo, ¿no? Sí, creo que sin duda es Bullrich. Me parece que en ese contexto, como digo, fue deficiente en tanto y en cuanto no fue capaz de incomodar fuertemente a sus rivales directos. Eligió inicialmente la estrategia de atacar al kirchnerismo, y es válido como estrategia política dentro del debate, pero no logró en eso generar ninguna novedad respecto de lo que sucedía. Y al mismo tiempo, como te digo, en términos de entrenamiento es evidente que no tuvo, o le cuesta mucho más el formato, o no tuvo el entrenamiento adecuado para sentirse, se la sintió absolutamente incómoda, y como te decía recién, eso en términos de atributos es relevante para la imagen que queda en la retina de aquellos que lo vieron, y sobre todo de aquellos que no lo vieron y luego consumen fragmentos, probablemente dubitativos, que ya deben estar dando vueltas por las redes, de Patricia Bullrich en el debate. Claro. Ahora, de agosto para acá, ¿qué crees que pasó en el medio? A ver, si bien las encuestas nos pueden sorprender, porque de hecho pasó el 13 de agosto con Milei, ¿no? Nadie lo daba primero. Cualquier cosa puede pasar, después del 22 o el propio 22 de octubre. Pero de agosto para acá, ¿qué pasó
Patricia Bullrich le faltó salir un poco más a tiempo, hacer una campaña más fuerte, o fue Sergio Massa, que bueno, con ciertos beneficios que ha dado, lo ponen hoy en ese lugar? ¿Qué lectura haces de eso vos, Maximiliano? Sí, en principio, en la previa, y pensando en los estudios de opinión pública, hay un efecto que creo que también fue interesante y que deberemos estudiar a posteriori, que fue justamente el voto oculto a Milei, ¿no? Aquel voto que no aparecía en las encuestas previas a las elecciones y que luego se expresó. Esto no sería, se expresó en las urnas, ¿no? Esto no sería la primera vez que sucede, ha sucedido varias veces con Bolsonaro en Brasil, ha sucedido con Menem en la Argentina, que son fenómenos que se llama el voto vergonzante. ¿Qué efecto tuvo esto sobre la elección? Que, a pesar de ser prácticamente un triple empate, un esquema de tercios estrictos, digamos, quien apareció como ganador es aquel sobre el cual se esperaba menos, que fue Miguel. Esto generó un primer impacto, y ahora sí voy a Boston adelante, que fue un crecimiento de Milei en términos de dominar la agenda pública, estar en el centro del escenario político, que duró aproximadamente 2 semanas y media, 2 semanas, un poquito más. A partir de ese momento comenzó a estancarse la campaña de Milei, me parece que está un poco en esa etapa, y sobre todo luego de la catarata de medidas económicas, Massa logró reposicionar su candidatura y haciendo una transición entre Massa ministro, que hace de candidato, a Massa mostrando cómo sería él como presidente y haciendo uso de su diferencial, que es manejar toda la botonera de la economía estatal. Bullrich lo intentó inicialmente con Melconian, con la incorporación de Melconian, sabiendo que el de ella es un punto débil, la economía, comparado con sus rivales directos. Claro. Pero no fue del todo eficiente, y menos de 48 horas después de ese anuncio, quedó bastante desdibujado justamente a partir de el lanzamiento sobre todo de las medidas de Sergio Massa. Entonces, lo que me parece que ha sucedido con Patricia Bullrich es que ha tenido fuertes dificultades en la primera instancia para suturar las heridas que quedaron de su interna con Horacio Rodríguez Larreta, que al mismo tiempo, como se esperaba de ella, una mejor performance, se muestra inicialmente como una derrota política, aquello que, como digo, no fue tal en virtud de la cercanía de los resultados, y ha debido y está intentando modificar su posicionamiento en el electorado, demostrarse como la figura más fuerte y más dura. Al quedar por debajo de Javier Milei, esto le generó problemas, y ha estado tratando de generar una nueva dicotomía, un nuevo clivaje de discusión relacionado básicamente con lo que me parece que ha sido su eje de esta segunda etapa de campaña, que ha sido orden versus caos. La duda es si hay suficientes argentinos que prioricen ese clivaje por sobre otros, como podría ser, bueno, casta no casta de Milei, o derecho versus derecha de Sergio Massa, que es lo que claramente expresó o intentó expresar ayer en sus exposiciones. Claro. Bueno, Maximiliano, la verdad que te agradecemos muchísimo la atención, el diálogo con nosotros a esta hora de la jornada aquí en Radio Universidad Nacional del Nordeste. Que tenga, hablar con ustedes. Que tenga buena semana, que esté bien, hasta luego. Igualmente. Maximiliano Aguiar, charlando con nosotros, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, analizando lo que ha dejado anoche, entonces, el primer debate presidencial, y después tenemos el próximo, que será el domingo que viene. Exactamente. Así que bueno, estamos ahí nada más. Lo vamos a saludar a...